Era una noche de agosto y la luna estaba enorme, tan grande que parecía un queso. En Ciudad Barrios, San Miguel, nació Oscarito Romero. De 8 hermanos, fue el segundo. Eran 6 niños y 2 niñas. ¿Cuántos compañeros de juego tuvo Oscarito? Se llamaba Óscar Arnulfo Romero Galdames, nacido en Ciudad Barrios un 15 de agosto de 1917. En esos tiempos, Ciudad Barrios no tenía electricidad. La gente se alumbraba con candiles. Así era la casa de Don Santos y Doña Guadalupe, papás de Oscarito, bien alumbradita con candiles. La mamá echando tortillas, los niños jugando en el patio y Don Santos, además de la milpa y una parcela de café que cultivaba, hacía un trabajo espectacular. Mandaba mensajes con ruiditos. O sea, era telegrafista, porque antes tampoco había teléfonos celulares. Y así se enviaban los recados, a puro pi pi pi. Claro, alguien más descifraba los pi 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 en otro lado. Cuando Oscarito estaba pequeño, sufrió una enfermedad terrible. Se llamaba poliomielitis, mejor conocida como polio, y hace que la gente no se pueda ni mover ni hablar. ¿Y ahora cómo jugaría Oscarito? Pero nuestro amigo no se dejó vencer. Con los cuidados de su mamá y las medicinas, se curó y hasta se hizo bien platicón. Eso sí, no consiguió ser bueno en matemáticas, pero sí en lenguaje. Hasta aprendió algo de carpintería. Ninguna enfermedad iba a vencer a Óscar. Entre tablas y aserrín fue que al joven Óscar le surgió el deseo de ser sacerdote. Hizo sus maletas y se fue al seminario a donde van los jóvenes que quieren servir a Dios. A Óscar le gustaba tocar la flauta, pero lo que más disfrutaba era hablar con la gente, conocerlos y saber cuáles eran sus problemas, porque el trabajo de un sacerdote no solo es dar misa, sino estar con la gente del pueblo, o sea, con nosotros para ayudarnos. Para ser sacerdote hay que leer mucho. Leía filosofía, historia, la Biblia, las encíclicas, visitar pobres y enfermos, hacer obras de caridad, entre otras cosas. Todo esto lo aprendí en el seminario San José de la Montaña en San Salvador. Desde que era seminarista, Óscar Romero siempre fue muy inteligente y dedicado a los estudios. Por eso fue que lo mandaron a Roma para que terminara su preparación sacerdotal. Lo hizo a sus 22 años, allá por 1937, cuando lo ordenaron sacerdote en Roma, Italia, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. A Monseñor Romero le tocó duro. Como inició la guerra en Europa, se tuvo que regresar a El Salvador. Eso fue por 1942. En otro viaje, pasó por Cuba y lo acusaron de espionaje. Es que en ese tiempo había otra gran guerra entre varios países. Por eso, cualquiera podía ser espía, o sea, de esos que llevan información a otros gobiernos. A los que acusan de ser espías, los meten en cuartos y los interrogan por horas y horas. Lo encerraron junto a su amigo, el padre Rafael Valladares, a quien también habían acusado de espionaje. Gracias a un sacerdote cubano, los dejaron ir porque los reconoció. ¡Qué terrible que te detengan y no sepas por qué! Pero aunque todo parecía estar bien en El Salvador, no lo estaba. En todo el país había familias con mucha hambre.
niños que no iban a la escuela, los papás que trabajaban cortando café o sembrando maíz. No les alcanzaba el dinero para pagar y por eso les quitaban sus terrenos. Los dejaban sin nada. Así había mucha gente bien pobre. Lo que Monseñor hacía era que en las temporadas de café dejaba que las familias durmieran en el convento. Pero no solo en la parroquia de Monseñor Romero la gente pasaba frío y hambre, era en todos lados. La gente estaba cansada de que les dieran salarios bajos, de que no les pudieran dar de comer a sus hijos. Por eso, la gente salía a las calles y protestaban marchando en las calles con pancartas. Eran miles de gentes caminando en la calle pidiendo por salarios justos. Pero a muchas otras personas no les gustaba que la gente pobre protestara, que exigieran sus derechos, porque eso es lo que hacían. Y Monseñor Romero empezó a preocuparse por ellos. Es que nadie los escuchaba, nadie quería saber nada de los pobres. Por esos días lo llamaron para convertirse en obispo auxiliar en San Salvador, que es un sacerdote especial que le ayuda al obispo, quien está al frente de varias parroquias. Entonces, cuando el obispo no está, el auxiliar hace sus funciones, que son visitar parroquias, ver a los pobres y atender a la comunidad de la iglesia. Monseñor siguió escuchando a la gente y poco a poco empezó a conocer sus dolores y tristezas. Ese era el gran trabajo de Monseñor Romero, escuchar a los pobres. Empezó a ser, como lo conocemos, la voz de los sin voz.